Hola, muy bienvenidos a este espacio que hemos creado especialmente para usted. Estamos en el LBN Podcast, así es que les pedimos que estén preparados porque los vamos a sorprender. Creo que esto va a ser un muy buen espacio para compartir, para tener conversaciones. Vamos a tener invitados, vamos a hablar sobre diferentes tópicos que hacen a la vida cotidiana, a la vida de fe y también a temas de actualidad. Así es que le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia y por supuesto, ¿dije que vamos a tener invitados? Bueno, se lo digo ahora. Tenemos el primer invitado en nuestro primer espacio y es nuestro pastor Alejandro Carrizo. Así es que, hola pastor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudi? ¿Cómo estás? Lindo, muy contento de poder compartir con vos este tiempo, de estar aquí teniendo este tiempo tan especial para alcanzar la audiencia y que tengamos otra forma de llegar a la gente, ¿verdad? Es cierto, esa es la idea. Gracias por estar con nosotros en este primer programa. Hoy vamos a hablar de la persona más importante. Yo creo que, bueno, en tu vida ha pasado, pastor, también en la mía, hay un antes y un después, ¿verdad? Cuando nos encontramos con esta persona tan bella que es Jesús. El que nos Así cambió, es, el que nos rescató, ¿verdad? así es. Y qué lindo es poder hablar de él, no solamente de la obra que él hizo, que es importante porque es como decíamos, ¿no? O sea, nos dio vida eterna, nos rescató, pero también queremos conocerlo como fue él como hombre. Claro, porque yo creo que a veces pensamos que Jesús logró lo que logró porque era Jesús, el Ujú. Hijo de Dios. Pero la realidad es que estando Jesús aquí en la tierra, Él fue 100% hombre. Sí. Así como fue 100% Dios, pero había una separación muy grande entre su humanidad y su deidad, Ujú, ¿verdad? ujú. De hecho, sabemos lo que dice el apóstol cuando habla acerca de que Dios no tuvo que Jesús no tuvo esto como una cosa que aferrarse cuando él sabía que era igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y sufrió por obediencia la cruz, ¿verdad? Así Sí, es es. muy importante entender que Jesús todo lo que vivió aquí en la tierra lo vivió en obediencia, en entrega y como hombre, Ujú. no como Dios. Exacto. Interesante sería poder tener más descripción de lo que fue su infancia. Me imagino que él Oh, también debe haber hecho alguna travesura, claro, ¿verdad? claro que sí. Como niño, con sus hermanos. ¿Cuántas cosas no habrá vivido, verdad? Mira, yo creo que Jesús fue un niño normal, más allá de que a los 12 años se le perdió a los padres, Sí, pero hablemos de su niñez, sí, sus 2, 3 años, 4 años, sí, 5 años. Me imagino que requería del cuidado natural que sus padres le daban, ¿verdad? sí, sí, sí. Eso, muy importante pensar en eso. Sí, así es que bueno, hoy justamente queremos hablar de eso, de la parte humana de Jesús y cómo pudo haber enfrentado todas estas situaciones que le tocó vivir, cómo quizás él tuvo que guardar su corazón cuando sus amigos lo abandonaron, cuando lo negaron, cuando les pidió un favor, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Cuando les dijo a sus tres discípulos más cercanos, quédense a orar por mí mientras yo voy y hablo con mi padre. Y estos discípulos se durmieron, ¿no? Claro, qué desilusión, ¿no? En alguna medida, me imagino. Por eso él se enoja con ellos y le dice, no han podido velar conmigo una hora. Esas palabras que él expresa, yo creo que es una palabra cargada de desilusión, Sí. diciendo como que estoy esperando más de ustedes, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que esa desilusión que él sufre también es una manera de poder ver su humanidad y darnos cuenta de que él tuvo que también controlar sus emociones para saber cómo actuar en determinado momento. Ujú. Pienso yo que todo eso es lo que le dio la autoridad a Jesús para que entonces le delegue la autoridad a la iglesia también, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pudo haber sido que lo ayudó como hombre a poder sobrellevar todas estas situaciones que le tocó vivir o sufrir, ¿no? O padecer? Bueno, yo creo personalmente que tiene que haber sido su relación con Dios, su oración Ujú. y también el poder del Espíritu Santo que habitaba en él, ¿no es cierto? Exacto. No hay otra forma. Él como hombre se apartaba a orar, Sí. Ujú. se separaba
Es como que en un momento determinado él estaba con tanta gente que necesitaba tomar un refrigerio. Y la Sí, mejor manera de poder hacerlo era separarse. ¿Cuántas veces nosotros no queremos salir un poco del entorno del bullicio que tenemos alrededor y tratar de tener un poco de paz? así es. Entonces, en esa paz, en esa búsqueda que él tenía, él iba a buscar a Dios. Y creo que Sí. esa era su mayor fuente de recursos, ¿verdad? Y de fortalecimiento que tenía en su vida. Ujú. Y de todos estos ejemplos nosotros necesitamos aprender, ¿verdad? O sea, es Claro, necesario apartarse claro, para estar a solas con Dios, claro. para derramar tu corazón, para confesarle a tu Padre todo lo que te sucede, que a veces no es fácil decírselo a otra persona, por más cercana que sea, por más querida que sea. A veces no nos van a entender, ¿verdad? Sí. Aunque sea tu familiar o tu esposo, tu esposa, necesitamos apartarnos y hablar con Dios, con nuestro Padre y decirle, mira, papá, me pasa esto, me siento mal por esto. Claro. Y estoy segura que Jesús lo ha hecho siempre, ¿verdad? Porque si no, no hubiera podido soportar todo lo que soportó. Controlar la ira, qué difícil. Mm. ¿Sabes qué? Algo que me gusta mucho es la manera en que algunas series que salieron hace poco, ¿no es cierto? Sí. Lo muestran a Jesús como un hombre tan normal, tan Ujú. natural. Yo creo que Jesús era un hombre muy amado, muy querido por la gente. Manifestaba amor, cariño a los demás. Tenía como siempre ese deseo de poder compartir lo que era en él, la alegría, la vida que fluía en él, ¿verdad? Sí, sí. Esta, esta precisamente serie que se llama The Chosen lo muestra de esa forma, me encanta, la Sí. verdad es que puede ser una buena recomendación para aquellos que nos están escuchando ahora, ¿verdad? Sí, claro que Ya, sí. La temporada número uno es imperdible, ya, imperdible. Es ya. el primer capítulo un poquito como que me, me sorprendió. Dije, ¿qué Sí, pasó aquí? Pero después pude verlo completo y ahí entendí claro, cuál era la óptica del director claro, de esta serie, que la verdad es que sí, lo muestra a Jesús como seguramente fue él, ¿no? claro. Humano, con todas las características de un amigo, de un hijo, de un maestro, ¿no? Que fue todo lo Sí, que él fue. sí. Y Perdón, sí, no, no, adelante, no, por adelante. favor, No, sí. lo que te quería decir es que ese es nuestro ejemplo, Claro, nuestro más grande ejemplo. sí. Si lo vemos a Jesús solamente como el Dios, como aquel que nos da, como que está en el recurso de la oración nada más, Ujú. no tenemos un modelo para seguir. Es cierto. Pero Jesús es nuestro modelo. Sí, Él fue tentado en todo y no fallado en el el pecado. pecado. Y cuando habla tentación, la tentación quiere decir, ¿tú sabes cómo es la tentación? ¿Fuiste tentado Sí, alguna vez? sí, mil Y, veces, sí, millones. Seguimos claro, siendo tentados todos los días. claro. Y en esa tentación lo que siente, siente atracción, Ujú. es decir, las emociones. Y la palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo, Claro. pero no fue hallado en el pecado. Ujú. Entonces, qué tremendo, porque es nuestro ejemplo. Quiere Sí. decir que nosotros también podemos vencer la tentación de la Sí, misma manera que Jesús lo hizo, porque la ¿verdad? tentación afecta a la carne, ¿no? Ajá, O sea, la parte humana, la claro, parte natural del hombre, claro. ¿no? Y cuando uno cede es cuando comienzan los problemas. Exacto, exacto. Pero Jesús, siendo 100% hombre, humanamente no cedió a esas Claro, tentaciones. Por eso fue y es santo, ¿verdad? claro. En ese recurso que tiene de la oración, el recurso que tiene del Espíritu Santo sobre su vida, que nosotros también lo tenemos. Ujú. O sea, honestamente, vuelvo y repito, me encanta ver a Jesús de esta forma. Me gusta mucho verlo así Sí. porque yo digo, Jesús fue mi ejemplo y yo quiero ser como Él. Yo quiero caminar como Él. Llenar de amor a la gente, poder mostrar que es posible las cosas en Dios, que podemos resistir la tentación, que Él, cuando resistió la tentación, por ejemplo, de Satanás, Ujú. le respondía con la palabra. En la Sí, palabra tienes tus recursos, pero cuando no tienes la palabra, aquí dentro tuyo, pues te faltan recursos, sí, ¿no? sí, es Él cierto. precisamente nos dijo, el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. Sí. Entonces, el recuerdo que el Espíritu Santo nos puede traer es de lo que hemos visto, aprendido y que tenemos. Ujú. Es de nuestra experiencia. Nunca podremos recordar lo que no experimentamos. Entonces, en ese sentido, nos da pautas de cómo ser llenos para vencer esos momentos Ujú. al estilo de Jesús, ¿verdad? Necesitamos conocerlo a Él y conocer su palabra, Ya, ¿verdad? así Y es. creerle, no solamente conocerlo, porque también podemos conocerlo, pero no creerle a todo lo que Él dice. Claro, Que a veces también caemos en esa trampa, ¿no? así es. De leer la Biblia y leerla quizás como un libro y no atesorar esas palabras como una palabra viva que proviene del mismo corazón de Dios para nosotros, ¿no? Así es. ¿Cuántas cosas podemos aprender de Jesús? Todo, ¿no? Y no nos alcanza la vida para terminar de aprender.
El abandono también lo sufrió Jesús. Wow. Y de sus mejores amigos, ¿no? Ujú. A quien le dedicó 3 años de vida. Sí, sí, eso estuvo tremendo. Yo creo que él en ese momento tuvo que cuidar mucho su corazón, porque emocionalmente, ¿cómo te sentís, Claudia, Mm, cuando sentís que alguien que le diste toda tu confianza en alguna medida te Una desilusiona o tristeza, lo ¿no? peor es te traiciona, ¿verdad? Claro, ¿Qué sí. sentís en ese momento? Dolor, Dolor. tristeza, sí. Yo creo que Jesús tuvo que aprender a autoliderarse, aprender a manejar su vida, sus emociones, de la manera más saludable que era por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y permitir que el Señor le fortaleciera para poder amar. Él dijo cosas muy lindas como hombre, que, bueno, la verdad es que son principios del reino hoy, ¿no es cierto? Como ama a tus enemigos, Ujú. ora por los que te persiguen, y hay que saber hacer eso. No es Sí, simple. no es fácil. Claro, y Sí, él lo hizo. sí. Ahí tenemos otro ejemplo. Si él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Y siempre hablando de Jesús como hombre, Ujú. Y ¿no? él tenía todas las razones para estar ofendido, para estar triste, para estar enojado, quizás, ¿no? Para Claro. sentir dolor, porque él sí sufrió. Nosotros a veces nos duele una uña y creemos que Sí, se termina el mundo y que nos es vamos a cierto, morir, ¿no? es cierto. Pero realmente él sufrió y sufrió mucho, mucho, Ajá, mucho, que nosotros yo creo que no podríamos entenderlo. Con nuestra claro, mente humana no podríamos entender el tremendo dolor que él padeció. Y sin embargo, él optó y decidió amar. así es. Decidió amar y decidió perdonar. Decidió amar y decidió perdonar. Dos cosas. Yo creo, ¿no? Y hace poco estaba pensando acerca de justamente lo que significa el amor para nosotros, el amor de Dios, ¿no? Todo lo que representa el amor. Y el Señor es como que me hablaba especialmente sobre esto, porque realmente hay un pasaje en la Biblia que dice que nada nos separará del amor de Dios, ¿verdad? Y menciona ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, y describe varias cosas que no nos podrían apartar, pero dice ni ninguna otra cosa creada. Y también pensaba en que esas cosas creadas a veces están creadas en nuestro corazón, Mm, en sí, nuestra alma, en sí, nuestras emociones. Y claro. esas cosas creadas nos separan del amor de Dios. Wow, No puede fluir el amor de Dios a través de nuestras vidas porque se han creado esas cosas que Jesús no permitió que se les crearan. claro. Entonces, qué importante es pedirle, clamar, ¿no? A Él, a que nos ayude. Y Él nos dejó a su espíritu, como decías, pastor, como dice la palabra. Así es que sí es posible, aunque en medio de nuestras imperfecciones sabemos que vamos a cometer errores, pero sí es posible vivir una vida, ¿verdad? Conforme al ejemplo que nos dejó Él. Claro. Y no, y cuando hablamos de vivir conforme al ejemplo, es eso, es tratar, Ujú. ¿no es cierto?, de llevar adelante una vida de acuerdo al ejemplo. Eso no quiere decir que no vas a fallar, Es como tú cierto. dijiste recién. Pero gracias a Dios que todavía tenemos ese alcance del Señor que nos permite poder pararnos nuevamente, seguir adelante, caminar, porque eso es precisamente lo que Él hizo a través de su sacrificio. Que pensando en eso, un sacrificio perfecto, por lo cual Él realmente debía mantenerse en perfecto estado, si me permitís la Ujú. redundancia. Es Sí. como que yo no me imagino a Jesús con una sangre llena de triglicéridos muriendo por mí. Es ¿No es cierto. cierto? No, Ni, no, no. ni tampoco, ni tampoco de repente, qué sé yo, ¿no es cierto? A un Jesús que dijo, ya vas a venir, ya vas a ver cuando venga en mi reino. Esa va a Sí. ser mi hora. No, Oh, no, no, sino no, que, claro. como lo dice Isaías, Isaías dice que el, en 53 dice que él fue llevado al matadero, como oveja no abrió su boca, Mm. fue puesto delante de sus trasquiladores y no abrió su boca, Ah, no dijo Dios, nada. sí. Entonces, en medio de todo eso hay un control, hay un dominio propio muy Sí, fuerte, sí, ¿ok? sí. Es fuerte. Entonces, dentro de ese sacrificio perfecto que Jesús hizo por ti y por mí, nos dio la capacidad de poder aceptar dentro de todo lo que nosotros tenemos que luchar hoy, saber que el Señor nos llevó a un lugar de victoria, saber Ujú. que el Señor nos es la ayuda que nos dejó para que nosotros vivamos en completa libertad en este mundo, ¿verdad? Cuando Jesús logró eso, pastor, es como cuando le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Es lograr, creo, una sujeción total y completa a Dios.
¿verdad? Claro. Ahí es cuando podemos lograr vivir como Él vivió, y dejar de lado todo lo que puede lastimarnos, ofendernos, ¿verdad? Mm, Cuando estamos sujetos realmente al Espíritu de Dios, al sí, Padre, sí. entonces ahí es cuando podemos lograr esto, ¿no? Esto de hacer la voluntad de Dios Amén. como él quiere y amar Amén. como Él nos mandó a amar, ¿no? ¿Sabes que la figura del huerto de Getsemaní es que esa piedra donde él oraba Ujú. era una piedra que era una piedra de molino, donde se Mm, trituraban las olivas para sacar el aceite? sí, Entonces yo escuchaba el otro día a alguien decir, ¿no? wow, Alguien de Israel explicar lo que era el aceite por presión. ajá. Porque dice él, yo no sé de dónde salió el aceite extra virgen. Es No existe, dice un acá. invento, Claro, ¿no? Claro. lo que existe realmente es el virgen. Y el Claro. virgen es que sale solo por presión, o sea, por presión natural. Ujú. No es el que se tritura, nada de eso. Claro, claro. Y cuando Jesús estaba en la piedra y dice que le caían las Gotas gotas que de eran como sudor que sangre. eran como sangre, Sí, eso representa ese aceite claro. que caía sobre ese lugar, que era esa trituración, pero no por presión, sino de una manera natural. Ujú. Él ya estaba sintiendo el peso de lo que había venido sobre su Claro, vida para poder morir por claro. nosotros. Pero, como tú dices, a la misma vez, Él dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí creo que hubo una llave muy importante. Sí, y también una muestra de humanidad, ¿no? Claro, De que el ser claro, humano, el hombre, Jesús el hombre, no quería sufrir todo lo que le claro, tocaba sufrir, porque él claro, sabía todo lo que iba. claro. Y fuera de micrófono hablábamos de que quizás la Biblia describe lo que fue el sufrimiento de Jesús, pero quizás no en la profundidad que realmente fue, porque fue una tortura muy grande la que él tuvo que padecer. Mm, La burla, el abandono, pero la tortura física, el dolor extremo al que él se sometió y como decías, pastor, como dice Isaías, que no abrió su boca para defenderse, porque él sabía que había una cantidad de millones y billones de almas que necesitaban ese sacrificio y decidió pasar por ese dolor. Lo que vos decís es una realidad, o sea, cuando leemos la Biblia, las letras yo creo que no nos pueden transmitir. Ujú. Tiene que haber Sí. una revelación de la cruz, una revelación de su muerte, una revelación de su pasión, para que nosotros podamos entender realmente. Ujú. Pero eso es algo que, wow, yo no sé si alguna vez lo entenderemos, No, ¿verdad? honestamente. No, 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 Es no. como un misterio, ¿verdad? Sí, Es como el exacto. misterio de la Trinidad. Sí, También es sí, el misterio de Dios hombre y Dios Dios, es decir, Jesús sí. hombre Jesús y hombre. Jesús Dios. Sí. Es como que Él era perfectamente 100% Dios y 100% hombre, pero es un misterio. Él actuó solo en su humanidad aquí en esta tierra Ujú, y nunca de otra forma, ujú. ¿no? Así Muy, es. muy fuerte. Sí, porque también podría haber dicho que los ángeles vinieran a rescatarlo, como él Claro, dijo, ¿verdad? Pero claro, no usó su divinidad claro, para rescatarse a sí mismo. claro. Estaba leyendo también acerca de la cantidad de nombres y pasajes bíblicos que podemos encontrar y que lo describen a él con las características que él tiene, que Jesús tiene como persona. Y decimos tiene porque no tenía, tiene porque está Claro, vivo, ¿verdad? claro, Está sentado en el trono claro que sí. y volverá. Ya eso te lo tenemos para otro Así es, programa. así Hablaremos es. sobre su regreso. Pero interesante es lo que encontramos acerca de la cantidad de nombres y pasajes bíblicos que aparecen que describen y revelan la persona de Jesús. Mira, por ejemplo, ya lo conocemos a Jesús como el Salvador, ¿verdad? Pero también encontré por aquí como mediador. Ajá, Sabemos que es mediador. claro. También tenemos que es juez. Es juez, según Hechos, el capítulo 10. Bueno, hay 50 pasajes, por lo menos, que describen a Jesús. Así es que si queremos descubrirlo más, podemos. Podemos. Queremos conocerlo más, tenemos, Claro que sí, ¿verdad?, claro que dónde sí. encontrar más sobre la vida de Jesús. Ya. Vuelvo nuevamente a decir lo que a mí me produce la admiración, el asombro, es ver a Jesús el hombre actuando en este mundo con la Ujú, finalidad de poder dejarnos un ejemplo, pero también morir por nosotros, como siervo de Dios, ujú, ¿no? Y en él absolutamente. activado
todos los misterios del ministerio, ¿no es Sí, cierto? sí, Porque él era profeta, él era maestro, maestro. él es pastor, todos los ministerios estaban dentro de él y Sí, los ejecutaba de una manera increíble. sí, Y entonces ahí es cuando también nosotros podemos tomar eso, porque la Biblia nos dice de que él estableció a unos profetas, a otros apóstoles, a otros pastores, ujú, y de repente todo eso está en la vida de la iglesia hoy. sí, Todo lo que era sí, Jesús está en la vida de la iglesia sí, hoy. Y podemos tenemos. acceder a esto por medio del Espíritu, Así no de es, otra forma, ¿verdad? exacto, que es el espíritu que Él nos envió, el otro consolador, Claro, ¿verdad? porque si tratáramos de ser buenos solamente, seríamos eso nomás. Voy a ser bueno como Jesús, ¿ok? Pero creo que nunca llegaríamos a igualar esa situación. Mm, mm, Y el ser bueno tampoco nos ayudaría a ser salvos. La palabra de Dios dice que es por gracia, precisamente la gracia que nos exacto. dio Jesús y no por obras. Ujú, Así que el punto aquí es entender que el Señor trabaja con nosotros habiéndonos puesto en nosotros ese misterio tan grande que viene por el Espíritu. ujú. ¿Ok? Y los milagros que hizo Jesús en su ministerio, Él nos dijo que nosotros podremos hacer y aún mayores, ¿no? Mayores. Wow, Claro. eso siempre me voló la cabeza, ¿sabes? ¡Wow! Eso siempre, Sí, siempre. imagínate, o sea, él resucitó muertos, bueno, dio vista a los ciegos, tantas cosas poderosas hizo Jesús. Y a una mujer, ¿cuántos? 7 espíritus inmundos Sí, le reprendió, le sacó. Y él dice, nos dice a nosotros que estamos hoy, a su iglesia, que vamos a hacer cosas mayores. Así es que cuando uno se imagina eso, claro, en el poder de su espíritu, ¿no? claro, Y en por su nombre, supuesto. y viviendo con autoridad y en sujeción, porque Claro, tampoco podemos andar por la vida claro, haciendo lo que claro. queremos. Si no somos curanderos. Y de claro, Claro, no. Y no. después pretender que los milagros de Dios se manifiesten. No, Exacto, exacto, es imposible. hay que poner las cosas en En su claro. lugar, ¿verdad? Sí. Así es que sí, a mí también me impacta, me emociona, me ilusiona que podamos nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, siervos de Dios, ver esos milagros poderosos de Dios y esas cosas mayores aún que las que hizo Jesús. Hoy es posible que las podamos ver. Si hay una iglesia que cree, si hay un hombre o una mujer que creen, que se rinden y que se disponen a ser usados por Dios, ¿verdad? Es cierto. Mira, me gusta muchísimo el pasaje de Hechos, donde dice Hechos 10, 38 y 39, que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ujú. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole del madero. Ahí Pedro nos da una imagen completa de Jesús el hombre, Sí. ¿verdad? Ujú. Porque no lo hace en su propio poder. No es Dios siendo Dios en la tierra, es ungido por el Espíritu Santo para sanar, Para sanar, liberar y claro. ministrar a los que están perdidos. Sí. Esos son los mismos recursos que tenemos nosotros hoy. ¿No te Claro. parece? Ay, sí, Tremendo, poderoso, hermoso. Qué tremendo, hermoso. tremendo. Por eso Gracias a hablábamos Dios. hace unos minutos de que no es solamente conocer, sino creerle a Claro, Dios, claro, creerle a su palabra, ¿verdad? claro. Y para que Él pueda ponerla en obra a través de nosotros, Así ¿no? es, así es. Qué lindo tiempo estamos teniendo. La verdad que sí, Sí, la verdad que sí. tenemos mucho más todavía para hablar, para compartir, para descubrir de este precioso Jesús que nos ha rescatado. Así es que creo que en los programas siguientes vamos a seguir desarrollándolo. ¿Te parece, pastor? Claro, por supuesto. Aquí estamos siempre. Muchas Al pie del gracias. micrófono. No al pie del cañón, ¿viste? Al pie No, del no, del micrófono. micrófono siempre. Bueno, gracias, pastor, Bueno, por estar con no, a ti, nosotros. Claudia, a ti, gracias. Y Gracias. estamos encontrándonos en el próximo programa entonces. Claro, Ok, allí Dios nos te vemos. bendiga, gracias. Me gustaría ahora leerte los nombres de Jesús que aparecen en la Biblia. Salvador, Redentor, Pan de vida, Señor, Creador, Hijo del Dios viviente, Hijo unigénito, Hijo amado, Santo de Israel, admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de reyes, Cabeza de la Iglesia, Omnipotente, Alfa y Omega, Maestro, Rey de los judíos, Sumo sacerdote, Profeta, Maestro, Emanuel, Abogado, Mediador, Juez,
principal piedra del ángulo, autor y consumador de la fe, Cordero de Dios, buen pastor, pastor y obispo de almas, el Verbo, manantial de aguas vivas, roca, Mesías, la vid verdadera, renuevo, novio, aurora, Silo, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, la imagen del Dios invisible, yo soy, Hijo del hombre, carpintero, el camino, la verdad y la vida, Rey de Israel, Cristo. Gracias por conectarte con LBN Podcast. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, LBN Houston. También nos puedes encontrar en la aplicación Anchor. El enlace está en nuestro perfil de Instagram @LBNHouston. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, donde usted puede ver nuestros servicios en línea y nuestros podcasts. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en nuestro próximo espacio.